que corresponde a la número 257 de hoy día 3 de noviembre de 2020. Dejo constancia de la presencia del tribunal en su conformación de origen. Esto es la magistrada señora Chaín vía remota, la magistrada señora Bugueño desde su oficina del Centro de Justicia, magistrado González y Ocampo presencial en la sala. Les voy a solicitar entonces a los intervinientes registro de su asistencia, por favor. Ministerio Público, buenos días. Muchas gracias, su señoría. Muy buenos días. Por el Ministerio Público comparece el abogado Rodrigo Álvarez y la fiscal Jimena Chong, ambos vía remota. Gracias. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Buenos días, su señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparecen los abogados Fernando Guerra Avilés y Lupe Aguirre Bravo, ambos por vía remota. Gracias. Seguimos entonces con el Servicio de Impuestos Internos. Buenos días. ¿No tiene audio, señora? Ahí está, perdón. Ahí sí, no hay problema. Por el Servicio de Impuestos Internos, la abogada Adriana Zúñiga y el abogado Manuel Navarrete, que se incorporarán en unos minutos, ambos por vía remota. Perfecto, gracias. Seguimos con el querellante Fundación Ciudadano Inteligente y otros. Buenos días. Muy buenos días, señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fedepesca San Juan, comparece el abogado Nicolás. Gracias. Querellante Portanuevo Gutiérrez, buenos días. Su señoría, muy buenos días, y a todos los intervinientes. Por querellante Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Vamos con las defensas entonces. Buenos días, la defensa del acusado señor Isás. Señor Ol. Buenos días, sus señorías. Por Jaime Prefuchón comparece el abogado Sergio Rodríguez Oro, también por vía remota. Gracias. Señor Orpiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Orpiz presente en la audiencia 257. Gracias. Seguimos entonces con la defensa de la acusada señora Isasi, que está presente en la sala. Buenos días, señoría. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Marta Isasi Barbieri de forma presencial en el tribunal. Señora Isasi, buenos días. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días, magistradas. Presente en el tribunal. Gracias. La defensa del acusado señor Lobos. Muy buenos días, su señoría. Muy buenos días a todos los intervinientes. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane vía remota, y me acompaña mi representado también por vía remota, su señoría. Gracias, señor Lobos. Buenos días. Muy buenos días, magistrados. Raúl Lobos Torres, vía remota. Gracias. Defensa de Corpesca S.A., buenos días. Muy buenos días, su señoría. Muy buenos días a todos los intervinientes. En representación de Corpesca S.A. comparecen la abogada Carolina Breque y los abogados Carlos Valgontín y Waldo Baum. Gracias. Encontrándonos todos presentes entonces, podemos continuar con las alegaciones de clausura de la defensa de la acusada señora Isasi. Lo escuchamos. Gracias, magistrado. Magistrado, el día de ayer, al término de la jornada, esta defensa empezó a exponer aquello que le fue exhibido al señor Carrillo en virtud de la evidencia material 48. Se le hizo presente al tribunal respecto del cuaderno amarillo, de la carpeta Reina Azul y respecto de los sobres. Y es ahí donde habíamos quedado. Se acompaña 3 sobres, en donde en el primero de ellos se indica que existirían depósitos realizados por supuestamente el señor Carrillo y la señora Isasi, 2 depósitos de 1 millón de pesos, de fechas 7 y 10 de septiembre del año 2009, y un depósito de 2 millones con fecha 14 de octubre del año 2009. Con posterioridad se habló respecto del supuesto pago del resort Rosa Agustina, y fue ahí donde nosotros habíamos quedado. Además, en esta planilla que yo señalé ayer, esta planilla huérfana que no conocemos quién es el autor, quién es el padre de ella, y por eso que nos estamos refiriendo, porque el Ministerio Público lo acompaña a propósito de que estas serían actividades de campaña que habría cancelado el señor Carrillo supuestamente con el dinero entregado por Corpesca, es que además tenemos un depósito de fecha 17 de diciembre
del año 2009, que supuestamente realiza el señor Carrillo a la hija de la señora Isasi, doña Ljubinka Basic. Lo primero que hay que señalar es que este depósito, señorías, es posterior a las elecciones, por lo tanto no puede ser una actividad de campaña. Es de 17 de diciembre cuando ya se había hecho la elección. Pero además hay que señalar que Carrillo, nuevamente, en esta amnesia selectiva, señala que no recuerda si lo hizo él. Y señala nuevamente que podría haber sido con fondos entregados por la señora Isasi. O sea, cambia su versión en el juicio de lo que él había señalado anteriormente. Pero esto ya casi como tema anecdótico, en donde se acompañó la prueba documental común 28, que es el correo electrónico que le envía la señora Isasi al señor Carrillo, insisto, de fecha 17 de diciembre del año 2009. Allí la señora Isasi le señala a Carrillo que le recuerde que ella, la señora Isasi, debe depositarle a Liubi, como llama a su hija, 100.000 pesos. ¿Para qué, magistrado? Para exámenes que debe realizarse de manera urgente. Y dice textualmente: debo entregar dinero a Marcia, refiriéndose a Marcia Arellano, su secretaria, hoy jueves, para depósito el día viernes por la mañana. Firma jefa. O sea, esto que se atribuye en esta planilla a partir de lo que supuestamente dice Giorgio Carrillo, se trata de dinero de la señora Isasi, que se lo entrega a Marcia Arellano para poder pagar exámenes de su hijo. Solamente puedo decir, magistrado, que me parece hasta una bajeza de parte del señor Carrillo de atribuir de que los exámenes de la hija de la señora Isasi se pagaron con dinero de Corpesca. Nuevamente, debemos señalar que los comprobantes de depósito indican que quien depositó fue Marta Isasi. Mismo comentario anterior. Si estaban de acuerdo, ¿para qué poner Marta Isasi? Quiero referirme a este punto, magistrado, a el perito Pablo Gutiérrez e introducirlo a propósito de la declaración del señor Giorgio Carrillo. Porque creo que aquí queda palmariamente establecido cómo fue el sesgo de esta investigación. El señor Pablo Gutiérrez realiza dos labores en su peritaje. Una es determinar si la letra de estos depósitos, estamos hablando de los depósitos realizados a la señora Isasi, fueron realizados efectivamente por el señor Giorgio Carrillo. Y por lo tanto, lo que hace el señor Gutiérrez no es otra cosa que una pericia caligráfica. Y en segundo lugar, el segundo objetivo del informe del señor Gutiérrez es determinar, o más bien comparar, los informes realizados por los funcionarios de la Biblioteca del Congreso con los que entrega el señor Carrillo a Mujica. Esas son las dos labores de su pericia. Vamos al primer punto. Respecto al primer punto, aquí se presenta una situación, señoría, tal cual yo lo acabo de decir, que demuestra cómo fue esta investigación. Y donde, como de costumbre, está involucrado el señor Edson Figueroa. Sabido es que para hacer una prueba caligráfica existen dos muestras. Una muestra indubitada, que es un documento en donde no existe ninguna duda, que es realizada por quien es la persona periciada. Y existe una muestra dubitada, que es la que se quiere saber si efectivamente realiza la persona a quien se le efectúa la pericia. En este caso, como nunca antes, por lo menos que a mí me había tocado ver, pasan cosas que son impresentables. En primer lugar, quien obtiene la muestra indubitada. Esto no es necesario ser perito porque esto lo indica el sentido común.
quien tiene que obtener la muestra indubitada es el perito, es decir, quien va a obtener el pronunciamiento de si efectivamente el documento indubitado tiene la letra de la persona a quien se realiza la pericia. Pero aquí nos encontramos con la sorpresa, dicho por el propio perito, de que la prueba indubitada no fue obtenida por él, fue obtenida por el señor Edson Figueroa. Es decir, ya esta pericia no vale ni el papel en que está escrita, porque el perito no observó que efectivamente la muestra indubitada proviniera del señor Carrillo. Y uno desde ya se pregunta, ¿por qué tanta preocupación del señor Figueroa de obtener él la muestra indubitada? Bastaba con que hubiera sido citado el señor Carrillo por el perito Gutiérrez. Por lo tanto, puede dar fe el señor Gutiérrez de que la letra colocada en los depósitos, 2 de 1 millón de pesos, 1 de 2 millones de pesos y el de 100.000 pesos de la hija de la señora Isasi, proviene de la letra del señor Giorgio Carrillo? La respuesta es un rotundo no. No tiene la menor idea. Pero no solamente ese es uno de los objetivos que tiene la pericia, que ya no se cumplió, sino que además es importante que la persona que va a realizar la pericia, esto es, quien se quiere saber si efectivamente la letra es de él, no tenga acceso a los documentos con anterioridad, porque existe la posibilidad cierta de que haya una acción imitativa respecto de las letras contenidas en los documentos. Pero aquí el perito Gutiérrez tampoco puede dar fe de eso, porque como él no observó al señor Carrillo, ojo, si es que el señor Carrillo realmente hizo esas muestras, no puede dar fe tampoco de que el señor Carrillo las haya observado y haya estado ejercitando para poder obtener. Es decir, ninguna de las dos cosas da fe el señor Gutiérrez. Por lo tanto, esta pericia, señoría, carece de todo valor metodológico y jurídico. Sin embargo, el perito Gutiérrez cae en esta trampita que le plantea el señor Figueroa, probablemente superior jerárquico en la Policía de Investigaciones, y al final él emite una opinión a partir de antecedentes de los que no tiene idea. Hace suyo la prueba indubitada, hace suyo de que el señor Carrillo nunca observó los documentos y dice, sí, esta letra es de Giorgio Carrillo. Esta prueba común que yo señalé, la evidencia material 48, contiene el NUE 1243640. Y es ahí cuando se le exhibe esta NUE al señor Gutiérrez y se le pregunta, perdón señor Gutiérrez, ¿dónde están estos depósitos? Y el señor Gutiérrez, con cara desencajada, lee la NUE y comprueba lo que esta defensa señaló. No se señala en parte alguna de que se contengan estos comprobantes de depósito, que su señoría comprenderá que era lo más importante que podía contener esa NUE, porque si lo que se está diciendo es que el señor Carrillo entrega dinero a la señora Isasi, esos depósitos eran bastante más importantes que el cuaderno amarillo, que la carpeta Rey y que los otros documentos que estaban contenidos. Por lo tanto, quedó absolutamente demostrado en juicio, señoría, que esos documentos no se encontraban ahí. Pero el señor Gutiérrez, como ya lo señalé, realiza un segundo informe. Y lo primero que hace es intentar comprobar si existieron similitudes, como lo señalé, entre los informes de la Biblioteca del Congreso y los entregados por el señor Carrillo a Mujica. Lo primero que hay que decir, señoría, es que los informes existen. Y el tribunal va a decir, bueno, pero es que es obvio que existen,
porque los vimos. Pero lo que pasa es que en la acusación lo que se dice, textual, es que el señor Carrillo no realizó asesoría alguna a favor de la empresa referida. No realizó asesoría alguna a favor de la empresa referida. Pero los informes están. Podrá uno decir si los informes son buenos o malos, completos o incompletos, copiados o no copiados, pero efectivamente existen. Resulta importante recordar también lo que señaló el perito Gutiérrez, que había obtenido desde Internet. Esto hay que tenerlo muy claro, que él obtuvo desde Internet los peritajes realizados por los funcionarios de la Biblioteca del Congreso. Es decir, él, al momento de hacer la comparación, no tuvo físicamente estos informes, sino que los obtiene por Internet. Y los compara. Desde ya, señoría, uno se plantea algo que es increíblemente obvio. Si estos informes están en Internet, ¿para qué era necesario solicitarlos a la Biblioteca del Congreso? Aún más, no se comprobó si los funcionarios de la Biblioteca del Congreso, a su vez, los habían copiado también de fuentes abiertas. Preguntado por esta defensa el perito Gutiérrez, bueno, si usted lo tuvo por Internet, ¿pudo comprobar si esa información contenida en esos informes son de fuentes abiertas a las cuales cualquier persona puede acceder? Y que en definitiva no hay una creación intelectual, sino que lo que se hace es una recopilación de antecedentes. El señor Gutiérrez dijo, no lo comprobé. A este respecto, y sobre su declaración en juicio, resulta importante señalar que no se utilizó ningún programa computacional que comparara los documentos que supuestamente eran similares, en qué eran similares y en qué no eran similares. Esto es muy importante de entender, magistrado, porque el peritaje es un peritaje sesgado. Es decir, el peritaje lo único que intenta decir es, si en una parte del peritaje de la Biblioteca del Congreso es similar al que entrega Carrillo Mujica, pero no se refiere a aquella parte en donde no son similares e incluso son derechamente distintos. Es decir, ya hay un sesgo metodológico evidente. Yo quiero llegar a una determinada conclusión y hago un informe para llegar a esa conclusión. Estos programas computacionales, señoría, son programas computacionales que se venden a cualquier persona. No son sofisticados ni son especialmente preparados. De hecho, hemos visto cómo los canales de televisión los utilizan habitualmente en distintos reportajes para demostrar cuando hay copia respecto de reportajes que dicen relación especialmente con temas de asesoría y para saber si efectivamente son similares y en qué porcentaje. No sé si la Policía de Investigaciones lo tiene, porque él dijo que no lo ocupó, pero llamaría harto la atención de que un pelito caligráfico no lo tuviera. Por lo tanto, ya con este sesgo metodológico, lo que hace el perito es intentar comparar en parte el informe de la Biblioteca del Congreso con el que entrega Carrillo. Queda claro, señoría, de acuerdo al ejercicio que se hizo con el mismo perito, de que efectivamente no es la totalidad de los informes los que son similares. El mismo perito reconoció de que los informes contienen más de lo que efectivamente tenía el informe de la Biblioteca del Congreso. De hecho, respecto del cuadernillo B, hay que recordar de que él los compara por cuadernillos con letras y cuadernillos con números. Dice, respecto del cuadernillo B, la mayoría se parecía al informe de la Biblioteca del Congreso que él se indicó como cuadernillo 2. Sin indicar
que mayoría. Él habla en términos genéricos, mayoría. Incluso llegamos a la situación de que el cuadernillo D no guarda ninguna relación con el cuadernillo 4. Es decir, tenemos un informe que no tiene ninguna similitud con el informe de la Biblioteca del Congreso con el cual se compara. La pregunta que uno debe hacerse, señoría, es si no hay un análisis respecto de la fuente de información de la Biblioteca del Congreso, esto es, si lo obtuvo de fuente abierta, que como vamos a ver en pocos momentos, es lo que en la práctica ocurrió, la pregunta que uno debe hacerse es por qué es irregular obtener esa información de la Biblioteca del Congreso, que a su vez también lo obtuvo de una fuente abierta. De hecho, los funcionarios de la Biblioteca del Congreso lo reconocen. Señalan de que ellos obtienen información de fuentes abiertas. El perito Gutiérrez, que se nos presenta como un perito calígrafo, especialista para efectos de poder determinar si efectivamente una letra pertenece a una determinada persona, se acreditó en juicio que no tiene curso alguno sobre comparación de documentos, lo que es fundamental para poder realizar estos peritajes. Él no tiene idea. Entonces, en buen chileno, y en términos simples, ¿qué es lo que hace él? Aplica el muy bien ponderado ojímetro. Esto es, me tinca, me parece que efectivamente son similares. ¿En qué porcentaje? No lo sé, porque no lo digo. Por lo tanto, este peritaje, señorías, lo único que hace es dar opiniones. Acá no hay ningún elemento técnico. Doy opiniones. No hay elementos objetivamente técnicos. Por lo tanto, no aporta absolutamente nada respecto de la comparación. Cabe recordar, y no ha sido desvirtuado por ninguno de los acusadores, que el señor Mujica señaló que cuando se le entregaban estos informes, eran revisados tanto por él como por el señor Cañón. Y que él, el señor Cañón, le indicaba si los informes eran de calidad y útiles para la empresa. Y esto yo lo señalé el día de ayer y ahora se lo reafirmo al tribunal. Esto de que los informes fueron efectivamente útiles para Corpesca no es un tema que lo diga yo. Y no es un tema que uno pueda decir que lo dice el señor Mujica solamente para justificar. Esto se concretó en la implementación, de una planta de omega 3 para la compañía Corpesca, a partir de estos informes. Cosa que lo dijo el señor Mujica durante sus declaraciones, y no solamente en el juicio, sino que con anterioridad, y que no ha sido desvirtuado por los acusadores. Respecto del segundo sobre blanco, insisto que no está en el número único de evidencia. Se acompañan nuevamente comprobantes de depósito de distinta naturaleza. Misma situación anterior. No se acreditó que ninguno de esos documentos hubiera sido llenado por Carrillo. No se acreditó que ninguno de esos documentos o las gestiones que dicen en relación a esos documentos hubieran sido cancelados por Carrillo. No se trajo a ningún testigo que reconociera respecto de esos pagos que habían sido realizados por Carrillo. Aquí no tenemos ni siquiera pericia caligráfica, ni siquiera como la que se hizo mal anteriormente. Incluso, señorías, el señor Carrillo, al declarar en juicio, cuando vio los comprobantes, tuvo dudas para saber si la letra era de él o no. A ese nivel estamos. Como señalé, y esto es especialmente importante, magistrado, porque si yo creo una prueba como lo hizo alguien, que no sé quién, no sé si Figueroa, no sé si Carrillo o no sé si otra persona, pero si yo creo una prueba y la justifico sobre la base de que esas diligencias o actividades las pagó Carrillo, lo mínimo esperable
es que se hubiera traído a estrados a alguna de las personas que aparecen o a quienes aparecen siendo cancelados esos servicios, ya sea como personas naturales o en representación de las personas jurídicas, para que nos dijeran, ¿saben qué? Sí, yo recuerdo que en alguna oportunidad Giorgio Carrillo me canceló alguna de esas actividades. Ni siquiera les estoy hablando, señoría, del pago de un sándwich, del pago de una colación, del pago de una bomba de benzina. No estoy yendo a esa minucia. Estoy yendo a actividades propias de campaña, jingles, la publicación en diarios, etc. Ninguna de esas se trajo. Pero ya nos vamos a referir a ello y tengo que gastar mi tiempo en esto, señoría, porque como se imputó de que esas eran actividades pagadas, no obstante que el Ministerio Público y los acusadores en su clausura no dijeron nada. Sí existe, no obstante que no se les trajo a juicio, lo que sí existe es la declaración policial de estas personas. En los informes que realiza el señor Edson Figueroa. Porque como nunca se les tomó declaración en la Fiscalía, aún así esas declaraciones contenidas especialmente en el informe policial 915 de fecha 23 de diciembre del año 2013, con las cuales recordará al tribunal que se refrescó memoria constantemente al señor Figueroa. Y es más, el tribunal permitió de que ese refresca memoria fuera a través de la lectura, en una situación distinta de la habitual en cualquier otro juicio, el refresca memoria fue léalo, léalo. Y ahí el tribunal podrá evidenciar la contradicción del señor Figueroa. Porque el señor Figueroa lo que informa en este informe policial es: queda acreditada la veracidad de la afirmación señalada por el señor Carrillo en cuanto a que él pagó estas actividades. Sin embargo, vamos a ver una a una y nos vamos a dar cuenta que el señor Figueroa miente. No solo nos acreditó, sino que muy por el contrario, la situación es completamente a la inversa. Queda claro de que el señor Carrillo no pagó esas actividades, sino que quien las canceló fue la señora Isasi. Lamento tener que utilizar el tiempo del tribunal en esto, pero bueno, esto fue lo que el Ministerio Público nos presentó a nosotros como acusación, como prueba, y bueno, en algún momento de la historia lo olvido. Vamos, en primer lugar, señoría, con Modular S.A. La defensa se acompañó en el juicio, se exhibió, mejor dicho, la prueba documental número 30, que es la impresión de correo electrónico enviado por Marta Isasi a Piero Maquiavelo con fecha 3 de noviembre del año 2009. El señor Piero Maquiavelo es el representante de la empresa Modular S.A. Y en ese correo se demuestra que quien realizó el pago no es el señor Carrillo, sino que es la señora Isasi. ¿Y qué es lo que se dice? La señora Isasi le indica textualmente al señor Maquiavelo, a propósito de ese pago: Piero, mañana te deposito. Saludos, Marta. Pero aún más, respecto de este mismo punto, dentro de la prueba documental propia de la defensa de la señora Isasi, número 58, que está replicada en la prueba documental común número 12, que es un correo de Piero Maquiavelo de fecha 23 de octubre del 2013, que es un correo que le envía, fíjense esto, el señor Maquiavelo a Edson Figueroa a propósito del requerimiento de información del señor Figueroa. Por lo tanto, Figueroa estuvo siempre en conocimiento de este correo. El señor Maquiavelo, respecto de los gastos generados a su empresa durante la campaña de la señora Isasi el año 2009,
le envía este correo al señor Edson Figueroa y le dice al señor Figueroa, Maquiavelo a Figueroa, textualmente, el depósito fue realizado por Martí Sassi. Pero el señor Figueroa igual coloca una conclusión antojadiza. No, esto lo pagó Carrillo. Radio Paulina. En el mismo informe policial 915 que hice mención, de 23 de diciembre del año 2013, se tomó contacto y declaración al señor Eduardo Cortés Valenzuela, director responsable de Radio Paulina. ¿Y qué es lo que señala el señor Cortés al mismo Edson Figueroa? Esto es textual, señoría. El contrato fue realizado personalmente por la diputada Isasi. Y en dicha declaración no señala haber recibido pago alguno del señor Carrillo. Es más, no señala siquiera conocerlo. Respecto de Rodi Romero Ulloa, su función fue la creación de la canción para la campaña de la señora Isasi. Nuevamente, el señor Figueroa, en su informe policial 915, le toma declaración. ¿Y qué es lo que señala? Textual. Fueron la suma de 200.000 pesos, me transfirió a mi cuenta RUT la señora Isasi. Se indica además un supuesto pago de 20.000 pesos a la señora Claudia Ramos Casich, que toda declaración en este juicio, de la cual no hay ningún registro, nada. Pero sí se coloca en esa supuesta blanqueta. Enrique Mancilla Andrade, director y representante de Radio Dinámica. Nuevamente, informe policial 915 de 23 de diciembre del 2003. Le indica, a propósito de la pregunta del señor Figueroa de si conoce al señor Carrillo o si el señor Carrillo le efectuó algún pago. Y dice, no recuerdo el nombre de Giorgio Carrillo. Mauricio Gatica realizó el jingle de la campaña de la señora Isasi. Nuevamente informe policial 915. Nuevamente el señor Edson Figueroa. ¿Y qué es lo que le dice el señor Gatica? Completada la grabación del jingle, hice entrega de un CD a la secretaria de la diputada, quien me hizo entrega de 100.000 en efectivo. Es decir, lo que le dice el señor Gatica al señor Figueroa es que quien le cancela su trabajo es la secretaria de la señora Isasi. Obviamente con fondos de la señora Isasi, sino con quién. No Giorgio Carrillo. Pero incluso el señor Figueroa, que ya estaba muy interesado, digamos, en esta causa, le pregunta textualmente, como le había ido fundamentalmente mal con prácticamente todos los testigos, le pregunta textualmente si conoce a Giorgio Carrillo, como por lo menos para que le dijera algo. Y le dice, a su consulta respecto al señor Carrillo, debo manifestar que no lo conozco. Nunca supe de esta persona. Ya le ha ido bastante mal en su trabajo al señor Carrillo, al señor Figueroa, pero sigue. Le toma declaración a la señora Blenda Jus. Nuevamente informe policial 915, 23 de diciembre del 2013, respecto de un depósito que habría realizado el señor Carrillo a la señora Blenda Jus. Uno se pregunta qué tendría que ver con la campaña de la señora Isasi y la señora Blenda Jus, que todos sabemos que está vinculada con el señor Orpiz, no con la señora Isasi.
De hecho, no hay ningún correo de Orpis con ISASI, no hay correo de Blenda Hus con ISASI respecto de este punto. Pero ya me referiré a esa ausencia de vinculación. Y se le pregunta, ¿y qué es lo que le contesta la señora Blenda Hus? Que el pago corresponde a ofrendas florales por el 21 de mayo. ¿Y por qué lo recibe Blenda Hus? Porque el senador Orpis es el encargado de recolectar dinero por los parlamentarios de la zona norte. La zona que tiene vinculación, por supuesto, con Iquique. Es decir, el dinero no tiene nada que ver con ninguna campaña electoral y tampoco señala que el dinero lo haya hecho el señor Carrillo. Pero esto es ir sumando, porque tenemos que colocar una planilla que parezca que hubiera un pago. Seguimos. Hasta aquí el tribunal puede observar que el señor Carrillo no aparece ni en la cómica, en ninguna parte. No obstante que él dice haber pagado esto. Sociedad del Salitre. Contrato de publicidad de noviembre del año 2009. El señor Ricardo Rojas Navarrete, director y representante legal de la empresa de comunicaciones El Salitre S.A., se le toma declaración nuevamente en el mismo informe policial 915. Y no señala recordar de que el pago lo hubiera hecho el señor Carrillo. Luis Muñoz Ponce, publicidad radial. Nuevamente, informe policial 915, 23 de diciembre del año 2003. Respecto de esta publicidad radial, aparece el servicio contratado ¿por quién? Por Martí Sassi. Y no se da cuenta de que el señor Carrillo lo haya cancelado. Esto es de antología, porque siempre es posible que esta investigación nos sorprenda en algún momento. Se acompañó al informe policial 915, que ya hemos dado cuenta latamente, un recibo por los daños ocasionados a un camión que habría sido arrendado para la campaña parlamentaria. Este recibo supuestamente era de la señora Alicia Díaz Montesino. ¿Qué es lo que es particular de esto? Que el recibo no está firmado. O sea, se acompaña como prueba un recibo que no está firmado. Pero no está firmado no solamente por la señora Alicia Díaz Montesino, la dueña del vehículo, a quien supuestamente se le estaban pagando 500.000 pesos por los daños que habría sufrido el vehículo, para tratar de decir, yo Carrillo pagué esos 500.000 pesos. Tampoco está firmado por Carrillo. Es decir, yo entrego 500.000 pesos y no lo firmo ni yo, que lo estoy entregando, ni que él lo está recibiendo. Pero ustedes se preguntarán, bueno, por lo menos está la declaración de la señora Alicia Díaz Montesinos que dice, sí, me pagaron 500.000 pesos. No, tampoco está. Sino que solamente se acompañó un comprobante de depósito o un comprobante hecho en computadora sin ninguna firma. Diario 21. Y aquí nuevamente ocurren cosas inexplicables. Como si lo que ya hubiera corrido no fuera poco. Diario 21. La señora Marianela del Carmen Rojas Cadima, subgerenta comercial de la empresa periodística América S.A., ex Diario 21, presta declaración nuevamente en el informe policial 915. ¿Y qué es lo que le dice a Edson Figueroa? Guardo copia del cheque asociado al pago cuyo titular es la señora Marta Isasi Barbieri. Y fíjense esto. Y entrego copia del cheque con el cual se me pagó. Señorías, el cheque no está en la carpeta investigativa. Es decir, una prueba que demostraba de que efectivamente la señora Isasi había pagado, el señor Edson Figueroa no lo acompañó. No está. ¿Se le perdió? ¿No lo acompañó? ¿Dónde está el cheque? Pero lo que sí está, porque no podía eludir, es la declaración de la señora Marianela
Rojas Cadí. Pero el señor Carrillo, frente a esta planilla Excel, que enumera todos estos documentos, no entrega ninguna información útil. No nos dice nada. Entonces, se le exhibe la planilla, que ya sabemos que él no la reconoce como propia, pero no solamente eso. Él no dice nada respecto de la planilla. Entonces, si supuestamente la entrega él, es una planilla porque que tendría que haber hecho él para evidenciar pagos, pero él no explica ningún pago, no explica nada. Hasta aquí el tribunal puede apreciar de que en términos concretos la afirmación de la Fiscalía contenida en la declaración del señor Carrillo, a quien supuestamente le cree, señoría, hasta aquí no tenemos acreditado el pago de una sola actividad del señor Carrillo. Una sola. Y no tenemos acreditado el pago de un solo peso por parte del señor Carrillo. Uno solo, señoría. Uno solo. Vamos al tercer sobre. Nuevamente nos aparecen gastos varios. Gastos supuestamente atribuidos a la campaña parlamentaria de la señora Isasi. Sin embargo, ninguno de esos está vinculado a ninguna actividad de campaña puntual. Ya ni siquiera estamos en los primeros escenarios, en donde uno puede decir combustible, alimentos, propaganda, etcétera, podría tener alguna vinculación. Estos no tienen ni siquiera vinculación con nada. Aquí aparecen, señoría, regalos para el Día del Niño. Fíjense cómo aparecen regalos para el Día del Niño, 2009. Comprobantes de depósito que Banco Estado, que no sabemos vinculados con qué. Aparecen distintos pagos en donde incluso hay algunos que llaman poderosamente la atención. Hay una boleta de 20 de octubre del año 2009 por 20.500 pesos que corresponden a una dirección de la comuna de Colchane, que es una de las zonas que conforman parte del distrito 6. Esto está al lado de Bolivia. Que esto demuestra, señoría, que es imposible que le haya podido pagar el señor Carrillo ir hasta Colchane para entregar dinero para que alguien pague 20.500 pesos, es irrisorio. Incluso solamente lo señalo esto como tema anecdótico, de que no guardan ninguna relación, es que aparecen 3 menús, una cazuela y una bebida. ¿Puede haber pagado esto el señor Carrillo? Además, señoría, en esta nube, terminando ya con los sobres fantasmas, están también los documentos o las planillas que tuvo que firmar el señor Carrillo para efectos de hacer su rendición de cuentas al servicio electoral. Y aquí queda claro el dinero que recibió la señora Isasi, dentro de las donaciones reservadas y que están de acuerdo a la ley. 23.500.000 pesos depositados a la señora Isasi. Total transparencia. Esto en un primer momento fue rechazado por un tema numérico, porque el señor Carrillo colocó mal determinadas partidas y después fue efectivamente aprobado por el CERVEL. Eso es lo que recibió la señora Isasi. Se le exhibió también al señor Carrillo la prueba documental común 36, que fue incorporada el día 30 de abril del año 2019, con Edson Figueroa. ¿Y por qué es importante este correo? Que después voy a hacer mención también de él. Porque este correo, y estamos al 14 de junio del año 2011, no se había iniciado la tramitación de la ley larga de pesca. ¿Qué es lo que le envía el sobornador a la cohechada? Una instrucción, nos imaginamos. Algo que debe hacer. No. Te adjunto lo prometido para la futura ley de pesca.
te adjunto lo prometido para la futura ley de pesca. O sea, la postura que muy legítimamente tenía Asimnor respecto de esta ley de pesca. ¿Y por qué digo Asimnor? Porque, como señaló malamente la colega del Consejo de Defensa del Estado, no, pero o sea, Asimnor era solamente una chapa. La señora Isasi habla de Asimnor, tratando de deslindar responsabilidad por Corpesca. Bueno, ¿cómo se la envía Francisco Mujica? Propuesta Asimnor, así se llama. No propuesta Corpesca, propuesta Asimnor. Y como lo acreditaremos más adelante, señoría, esta propuesta, que es una propuesta, es lo que yo legítimamente quiero para la ley de pesca, porque no esperaremos de que una empresa esté sentada esperando que se tramite una ley de pesca que dice relación directa con probablemente su futuro. Esta propuesta ya había sido presentada con anterioridad un año antes a la Subsecretaría de Pesca, la misma. Es decir, en el año 2010 ya Corpesca, a través de Asimnor, había indicado cuál era su postura respecto de la futura ley de pesca. ¿Y por qué la indica? Porque ya todos sabían de que la ley de pesca iba a terminar el 31 de diciembre del año 2012. Eso era una realidad. Pero Corpesca ya se la había entregado a las autoridades gubernamentales el año 2010. Y aún más, ¿cómo se acreditará su oportunidad? El señor Mujica, personalmente, en representación nuevamente de Asimnor, no de Corpesca. Lo que demuestra por qué la señora Isasi habla de que estas propuestas son de Asimnor. Porque él va al Congreso, junto al señor Pino, o en algunas oportunidades solo el señor Pino, o el señor Escobar, también en representación de Asimnor, porque era integrante de Asimnor, a dar cuenta de cuáles eran sus posturas. Por lo tanto, es falso lo que se señala en la acusación, en el sentido de que el año 2011, a propósito de este correo, pendiente el ingreso del proyecto de ley de pesca, con fecha 14 de junio de 2011, el imputado Francisco Mujica Ortúzar adjunta a la diputada Marta Isasi Barbiere una presentación en PowerPoint que resume la postura de la empresa a propósito de la legislación referida. No. Es una postura de Asimnor y es una postura que no dice la acusación, ya había sido presentada con anterioridad a cuanta autoridad Corpesca y Asimnor pudo encontrar. Por lo tanto, a esa fecha no se conocía ni siquiera el texto de la ley de pesca, que como ya sabemos ingresa en diciembre del año 2011. Por lo tanto, no había ninguna tramitación en ese momento. Es falso, igualmente, lo señalado en la acusación, que en el mes de enero del año 2012, específicamente el 9 de dicho mes y año, el imputado Francisco Mujica Ortúzar hace llegar a la diputada Isasi una presentación en formato de PowerPoint que resume la posición de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte, Asimnor. Aquí sí existe Asimnor. Aquí ya no habla de Corpesca, habla de Asimnor. Sobre la ley de pesca a esa fecha ya en tramitación. Porque ya sabemos de que efectivamente esa presentación es anterior. Por lo tanto, no es que en ese momento le plantee su postura, que además no tendría nada de malo, porque es el planteamiento de una postura. En términos algunos está señalado en términos enérgicos. Esto es lo que hay que aprobar. No. Le plantea sus aprehensiones y su postura respecto de la ley. Las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia demuestran que es bastante absurdo que el sobornador, quien supuestamente ya le está pagando a la señora Isasi, porque de acuerdo a la lógica, a esta altura ya se recibieron los pagos del año 2009,
la señora Isasi estaba a disposición de la empresa Corpesca, le envío una presentación con las posturas de la empresa. Y no instrucciones. ¿Qué es lo que uno debería esperar? Vote de esta forma. Esto es intransable. Esto no se puede dejar pasar. ¿No? Lo que le dice esto es lo que a nosotros nos gustaría, en términos sencillos, que tuviera la nueva ley. Por último, respecto a este punto, resulta inentendible que los acusadores pretendan lo que yo señalé con anterioridad. Que una empresa se quede inmóvil, impávida, frente a una ley que va a definir su futuro. Que no hiciera nada. Ese es el mundo ideal que nos plantean a nosotros los acusadores. Que no siguiera la tramitación de la ley, que no intentara contactar a los parlamentarios, no intentara contactar a las autoridades del gobierno, no hacer llegar sus posturas y pretensiones, no, que todos estuvieran sentados en sus sillas durante la tramitación. Queda claro, de acuerdo a la historia de la ley y de lo que nosotros hemos podido observar, que Asignor lo que hizo fue contactar a todas las personas que pudo, parlamentarios de distintos sectores, convencer. Lo que sí llama la atención, y que parece que nunca fue objeto de investigación, es por qué esta tosudez del gobierno de la época de intentar perseverar en ciertos puntos respecto de la ley. Eso sí llama la atención. ¿Por qué cada vez que se votaba, el gobierno de inmediato presentaba una indicación para torcer la voluntad, especialmente de la Cámara de Diputados? Eso llama la atención. Porque dentro de la legítima discusión que se puede tener, resulta que cada vez que la Cámara de Diputados votaba algo que no le convenía al gobierno, venía la indicación detrás. Se vota en la Comisión de Pesca contra las licitaciones y de inmediato en la Comisión de Hacienda se introduce una indicación que vuelve a incorporar las licitaciones. Se vota en sala contra las licitaciones y resulta que cuando llega al Senado, de inmediato el gobierno ingresa una indicación. Se discute en el Senado respecto de diversas materias y ¿qué es lo que se hace? Se llega a un acuerdo político. Siempre por la vía administrativa, tratar de torcer lo que efectivamente se había votado. Eso llama la atención. El señor Carrillo, y ya quiero ir terminando respecto de su declaración, reconoce que compra un departamento en la ciudad de La Serena. Esto puede parecer banal, no relevante, pero no sabemos cómo lo compró. En la causa de Valparaíso, en la que él fue condenado previamente, ese departamento todavía está embargado por el tribunal. Y resulta que ni la Fiscalía ni nadie solicitó ninguna diligencia de investigación para saber cómo lo había comprado. ¿Y por qué esto es relevante, magistrado? Porque como no sabemos dónde están los 25 millones que recibió el señor Carrillo, porque no lo sabemos, entonces la pregunta es, una persona con el sueldo del señor Carrillo, con el nivel de vida que tenía, no sé si cualquiera de los intervinientes acá, que me imagino que tenemos un estándar de vida probablemente superior al del señor Carrillo, podemos comprarnos tan fácilmente un departamento en la ciudad de La Serena, una cuadra de la Avenida del Mar. Pero esto no se investigó, no obstante que se sabe. El señor Carrillo, bastante descolocado frente a la pregunta de esta defensa, trata de justificar que la compra de ese departamento se hizo con un supuesto finiquito que le habría hecho el Congreso. Y eso es completamente falso, magistrado, porque no existió ningún finiquito del Congreso. Lo que se hizo fue que él pasó de depender directamente de cada uno de los parlamentarios a pasar a ser un funcionario que dependía de la Secretaría de la Cámara de Diputados. Ahí no hubo ninguna situación distinta, él siguió ganando lo mismo, con la misma actividad,
por lo tanto no hay ningún finiquito de por medio, cosa que evidentemente tampoco nunca se acreditó. Esto solamente para demostrar, señoría, Disculpe, señor abogado. la información que estaba en poder del Ministerio Público. Perdón, no fue un segundito. Que se está escuchando con eco, no sé si es porque se separa del micrófono, entonces no le logro las frases finales, no se las logro escuchar, porque hay un eco, no sé si es porque se separa del micrófono, lo desconozco. A ver, Eric, porque yo no tengo problema de Sí. No, yo no me puedo parar, no me puedo separar porque estoy sentado frente al computador, así que no hay ninguna posibilidad, pero no lo sé. Se escuchó con eco, bueno. Efectivamente, si tú lo pones acá, al menos en la sala yo escucho con eco, por eso no lo saco. Pero no sé por qué lo puedo ver con eco. Sí, yo me pongo un solo auricular, Claro, porque si no, no. aquí, Sí. pero allá no sé por qué. Sí. No debería estar con eco. No debería ser. ¿Perdón? Ah, está con parlante. Puede ser la circunstancia, dice don Eric, que está con parlante. ¿Alguien tiene ese problema? ¿Alguno de los intervinientes? ¿Que se escuche con eco? ¿Sí? Sí, efectivamente se escucha con eco. Pareciera ser que puede ser por la sala, que se reproduzca parte del eco de la sala que está vacía. Claro, se escuchan Ya, dos lo vamos a ver. la última palabra, sí, pero pensamos que era el eco de la sala. No se escuchan los finales de las frases. Se acopla. Don Eric va a tratar de solucionarlo. Pero, su señoría, eso puede haber sido ahora últimamente, porque antes yo no escuchaba ningún problema en el audio del colega Mardones. Gracias. Ya, No, siempre se vamos a ver. escuchó medio mal. Su señoría, yo creo que tiene que ver con que el abogado quizás habla muy fuerte, entonces lo que él habla no solo se escucha a través de su micrófono, sino que también a través del suyo que lo tiene abierto su señoría. Entonces Bueno, yo creo que eso es lo que vamos puede a tratar provocar el eco. Vamos a tratar de arreglar de alguna manera el inconveniente. Sería extraño porque es exactamente lo mismo que hice ayer, digamos, ¿no? Sí. No había diferencia. ¿Y si usted se pusiera audífono? ¿Y si usted se pusiera audífono, cosa que ingresara la voz por el audífono y no directamente por el... Quizás ahí pasaría el eco, no sé. Es que no, la voz ingresa por acá, no ingresa por los audífonos. Sí, por el audífono ingresa cuando está en el audífono. Porque el audífono tiene aquí. Pero ese es sí. Por eso. Por el micrófono del audífono. Claro. ¿Y dónde está? Es extraño aquí está porque... Ya. Ya, pero se va a cambiar el sistema, no hay problema. ¿Viste que ahí llega? ¿Don Cristiano escucha? Señor Mardone. ¿Escuchó? Un segundo, que estoy desenredando el... No, sí, pero póngase su audio nomás porque lo están tratando de arreglar. Ya, sí, se me da un segundo. Ahí está mejor, está más calibrada la voz. ¿Me escucha bien, señor Mardones? Yo te escucho. Es como cuando yo hablo y se escucha en el tuyo. ¿Cómo se me escucha? ¿Ahí? ¿Me escucha bien? Yo te escucho bien. Sí, está bien. ¿Sí? Ya el tema, sí, acá no es. Muchas gracias. Ya, podemos continuar entonces. Solo para consultar, ¿es sin los audífonos se escucha bien, igual? Sí. ¿Claudia? Sí, se escucha bien. Bueno, sí, era un tema del volumen de allá, al parecer. Perfecto. Sí, es que solamente por los audífonos un poco incómodo me he estado... Sí, con los audífonos ayer puestos no ahí. tuve problema escucharlo, sí, hoy día a lo mejor es un tema de volumen. Quiero señalar ahora, magistrado, siguiendo y tratando de concluir la declaración del señor Carrillo, que consultado por la Fiscalía en su declaración en juicio, él indicó
acá en el juicio que no le constaba que la señora Isasi haya ingresado a la Comisión de Pesca por acuerdo con Mujica. Aún más, nunca dijo en sus declaraciones de mayo y junio del año 2013 que la señora Isasi quería estar en la Comisión de Pesca, ni que hubiera hecho gestiones para ingresar a dicha comisión. En este punto es un hecho público y notorio, señoría, que las comisiones de pesca son distribuidas entre los dos grandes bloques que existían en la época, del cual, ya sabemos, no formaba parte la señora Isasi, que era independiente. Por lo tanto, un parlamentario tiene que integrar alguna comisión, pero solamente los parlamentarios de los grandes bloques son aquellos que pueden elegir la comisión. Y así se hace. Se llega a acuerdo entre los jefes de cada bancada y se indica y se negocia quiénes van a integrar qué comisión. Y dependiendo de la mayoría que exista en cada momento, que desde el reinicio de la democracia siempre ha habido mayoría de la concertación, va a haber mayoría de ese conglomerado en cada una de las comisiones. Por lo tanto, quienes pertenecen a un partido independiente, ¿con quién negocian? ¿Cómo puedo yo como independiente decirle a un conglomerado, sabe qué, quiero pertenecer a una determinada comisión? Pero aún más, ya sabemos de que la señora Isasi no tenía buenas relaciones ni con la UDI ni con Renovación Nacional, que eran los dos partidos más afines de una u otra forma políticamente a ella. Mal podían ellos darle un cupo, y menos la Concertación, que evidentemente no tenía ninguna similitud política con ella. Se ha tratado de decir, y escuchamos, por qué la señora Isasi, que en el periodo 2006-2010 estuvo en vivienda, ¿y por qué se cambia de vida? Eso demuestra el desconocimiento total de los acusadores de cómo funciona el Congreso. No es que yo me quiera o no me quiera cambiar. Al término del periodo y luego de una elección, si es que soy reelecto, se vuelve a negociar todo. No es que yo diga yo me quiero quedar en vivienda. Pero aquí pasó algo muy importante, señoría, que el tribunal tiene que tenerlo muy presente. ¿Por qué la señora Isasi, que sí quería permanecer en vivienda, no lo pudo hacer? Porque ocurre el terremoto, magistrado. 27 de febrero del año 2010. Y por lo tanto, la Comisión de Vivienda pasa a tener una doble preponderancia. Uno, es una comisión que pasa a ser muy visible para los parlamentarios. El parlamentario que quiere prensa, que quiere cámara, sabía que esa comisión evidentemente iba a ser una comisión fundamental. Y segundo, porque la asignación de presupuestos a esa comisión fue particularmente aumentado, dada la situación que efectivamente se vivió. Por lo tanto, no es que yo quiera y diga me quiero quedar en vivienda y tenga algún derecho preconstituido respecto del resto. No es así. Lo importante de esto es que alguien tendría que demostrar dos cosas. Uno, que la señora Isasi negoció en el año 2009 con alguien que no sabemos quién para poder estar en el año 2010 en la Comisión de Vivienda. Pero aún algo más básico. ¿Cómo voy a negociar yo en el año 2009 si efectivamente ni siquiera sé si voy a ser reelecto? Es decir, hay una compra en verde, supuestamente, algo que es francamente demencial, hay una compra en verde de Corpesca. Es decir, si tú llegas a ser reelecta y logras hacer las movidas del caso para entrar a la Comisión de Pesca, me vas a servir. Porque si termina en otra comisión, ¿de qué le sirve a Corpesca?
Es absurdo, por decirlo sencillo. Respecto del financiamiento de la campaña del año 2009, ¿qué es lo que nos dice el señor Carrillo? Habla que personas de la región habían colaborado con la campaña de la señora Isasi, pero no dice quiénes. El jefe de campaña, el que estaba supuestamente encima de ella, el que había recibido dinero de Corpesca para realizar actividades de campaña, no tiene idea quiénes serían las otras personas que efectivamente ayudaron en su campaña. Dice que el partido también le habría ayudado en su campaña parlamentaria. ¿Qué partido? ¿Quiénes dentro del partido le habrían entregado? ¿Cuánto dinero le habrían entregado? El jefe de campaña no tiene la menor idea. Carrillo reconoce que la familia de la señora Isasi podría haberle ayudado financieramente. No indica quién, no indica monto. Lo que sí recuerda Carrillo es que la señora Isasi pidió un crédito por 10 millones en el Banco Santander para financiar su campaña parlamentaria. Ahí hay ciertas cosas que sí él recuerda. En ciertos momentos el señor Carrillo recuerda nombres y dice, un señor Malwe, relacionado con la minera Coyahuasi, también habría aportado a su campaña parlamentaria como persona natural. Reconoce también Carrillo algo obvio, y es que la señora Isasi tenía los dineros que provienen de su dieta parlamentaria. Con lo cual, a diferencia, y esto es un tema que a uno le puede gustar o no gustar, pero es así, a diferencia de otras personas o de otros chilenos que pueden postular, hay una ventaja de que se tiene efectivamente una cantidad de dinero mensual y que no es menor. El señor Carrillo dice incluso algo notable. No conoce con exactitud cuánto sumaron todos estos aportes. El jefe de campaña. Aquí me quiero detener un segundo, magistrado, porque yo me hago cargo de los argumentos de litigación de la contraparte. Y cuando hay argumentos de mala fe hay que decirlos con total claridad, maestro. Se señaló en la clausura por parte de la Fiscalía y se introdujo el tema de la productora del fallecido Jorge Pedreros y del supuesto financiamiento de la minera Coyahuasi. Esto con maldad, maestro. Si esto se llama maldad. ¿Por qué? Porque esto no está ni en la formalización, no está ni en la acusación, no está en ninguna parte. Pero, ¿qué es lo que se trata de demostrar con esto? De que la señora Isasi, prácticamente sin Dios ni ley, obtenía financiamientos de quien fuera. Y que además pretendía tener un protagonismo a cualquier costo. Pues bien, nos vamos a hacer cargo de esto. Durante la campaña parlamentaria de la señora Isasi, lo único que se hizo por parte de la productora del señor Pedreros es entregar la canción que todos conocemos del Happening con Ja para efectos de cambiarle la letra. De hecho, la señora Isasi hasta la tarareó. Y lo que hace la productora efectivamente es entregarle esa canción. También se hace mención respecto de un supuesto video, un cortometraje, también que no forma parte absolutamente de nada, pero siempre con mala intención. La verdad que en ese cortometraje fue invitada la señora Isasi con su hija, no era ninguna actividad electoral ni proselitista, sino que decía relación sobre la matanza de la escuela Santa María de Iquique. Eso era todo. Donde no está protagonizado ni por la señora Isasi ni por su hija, sino que se invita a muchas personas de la región y siendo una autoridad, la señora Isasi es invitada. Eso es todo. De hecho, no dice la Fiscalía respecto de este intento de involucrar a la productora del señor Pedreros y a la minera Coyahuasi. No lo dice, pero esto es un hecho público y notorio de que la minera Coyahuasi en esa época, frente a estas imputaciones, que adivinen ustedes quién está detrás. Si esto no es muy difícil.
¿Quién hizo esas imputaciones? La minera Collahuasi sacó una declaración pública en donde indicó que jamás hubo aportes a la señora Isasi durante su campaña. Nunca. Me imagino de que si la fiscal Chong utiliza este argumento es porque investigó si efectivamente había habido algún aporte. Me imagino que habrá investigado si había algún correo vinculado de la señora Isasi con esta minera. Me imagino que habrá investigado si había algún proyecto vinculado de la minera en donde haya votado o participado la señora Isasi. Pues bien, digo me imagino porque en la carpeta investigativa no hay absolutamente nada. ¿Por qué dar ese argumento? En la primera declaración que presta ante la PDI el señor Carrillo, que es de fecha 27 de mayo del año 2013. Esto es muy importante, señorita. Porque las primeras declaraciones, más cerca de las fechas de ocurrencia de los hechos, son las que nos entregan antecedentes mucho más ricos. En esta declaración de 27 de mayo del año 2013, su señoría se puede dar cuenta que menos de un mes desde que él es formalizado en Valparaíso, el señor Carrillo señala de que la señora Isasi habría planeado esta búsqueda de recursos para su reelección entre marzo y abril del año 2009. Marzo y abril. Aquí por primera vez le ponemos fecha. Marzo y abril del año 2000. ¿Hay algún correo de la señora Isasi con el señor Mujica al respecto? ¿Hay alguna conversación de algún tipo de la señora Isasi con el señor Mujica? ¿Hay alguna evidencia de que se hayan reunido en Santiago, en Iquique? Ninguna. Pero no porque no hay porque no se investigó. Sin embargo, si efectivamente este acuerdo es entre marzo y abril del año 2009, ¿por qué el primer pago que se le hace al señor Carrillo es de agosto del año 2009? Mire la cantidad de tiempo después. O sea, este acuerdo parece que se demoró harto en construirse. Si el acuerdo es entre marzo y abril del año 2009, vamos a ver de que los informes de la Biblioteca del Congreso son obtenidos con mucha posterioridad a estas fechas. Si el acuerdo es entre marzo y abril del año 2009, ¿por qué el primer pago supuestamente realizado por Carrillo a través de un depósito de 1 millón de pesos es el 7 de septiembre del año 2009, a solo 2 meses de la elección? 6 meses después de esta supuesta planificación, cuando no había ningún proyecto de ley de pesca en tramitación, cuando ella no estaba en la comisión de pesca, cuando no había sido reelecta, cuando no sabía siquiera si iba a estar en la comisión de pesca en el abril del año 2010. No hay nada. Segunda declaración de Carrillo, junio del año 2013. Aquí sostiene que él no fue jefe de campaña de la señora Isasi en el año 2009. El día miércoles 29 de mayo, cuando comenzó su declaración ante el juicio oral, lo que yo señalé con anterioridad, el señor Carrillo le dice al tribunal que la jefa de campaña era Milka Pardo. Lo que ya sabemos que es falso. El señor Carrillo en los años 2010 y 2011, es decir, a poco de recibir estos 25 millones, muy pocos meses, se realizó a sí mismo y a otras personas distintos depósitos de dinero. Esto está en la prueba documental común número 39, que es la serie de documentos acompañados mediante presentación realizadas por el abogado Juan Carlos Manríquez. 5 de diciembre del año 2013, la Fiscalía ya sabía de estos depósitos. Que en realidad lo más probable es que sean muchos más, señor. Porque estos depósitos
fueron encontrados en lo que quedó de la oficina distrital de Iquique. Ahí se encuentra. ¿Y por qué este depósito de Carrillo a Cristian Silva? Pero eso es lo que se encontró. Pero probablemente hay más, pero nunca lo vamos a saber porque como nunca se investigó, no obstante que se le entregaron los depósitos. Y se le dijo, Fiscalía, ojo, investigue esto. Porque van a decir, nunca se pidió investigar. No, se dijo, investigue. No se investigó. Por lo tanto, ya en el año 2013 la Fiscalía sabía de los depósitos hechos por Carrillo Cristian Silva y asimismo por montos que excedían con creces sus ingresos como un asesor parlamentario. Vamos a los depósitos, insisto, solo lo que se encontró, realizados a Cristian Silva, que después nos enteramos que es su cuñado, no es cualquier persona. 14 de abril del año 2010, señoría. 14 de abril del año 2010. Recordemos las fechas de los depósitos realizados al señor Carrillo. Agosto del 2009 y noviembre del año 2009. Aquí estamos en abril del 2010. Le deposita 5.900.000 pesos. Carrillo a Silva. Y ojo, 4.900.000 pesos depositados en efectivo. Es decir, lo tengo en mi cuenta corriente, lo saco en billetes y se lo deposito. Seguimos a Cristian Silva, 25 de marzo de 2010, incluso antes del anterior depósito. 25 de marzo de 2010, 206.000 pesos. Recordemos a propósito de esto, lo que se señala en la querella de diciembre del año 2011 de cuál era el salario pactado en un primer momento por la señora Isasi con el señor Carrillo. 266.600 pesos. Es decir, lo que él deposita es prácticamente el sueldo real de lo que él debía recibir. 14 de abril del 2010 están estos 5.900.000 que ya había señalado. 26 de abril del año 2010, 207.000 pesos. O sea, nuevamente, casi el sueldo real de lo que debía percibir el señor Carrillo. Depósitos hechos por Carrillo sí mismo. Ahora tenemos de Carrillo a Carrillo. ¿Por qué se hace depósitos a sí mismo el señor Carrillo? Está bien, está dentro de las reglas del juego. Algunos en alguna oportunidad lo hemos hecho. ¿Pero por qué se hace depósitos el señor Carrillo a sí mismo? Estos depósitos que están entre el 3 y el 11 de octubre del año 2011, se le consultó al señor Carrillo quién era el señor Cristian Silva y ahí señala, recién nos señala de que efectivamente era su cuñado. Estos depósitos que se hace el señor Carrillo a sí mismo entre el 3 y el 11 de octubre del año 2011 suman un total de 3.465.933 pesos. ¿Por qué se los hace a sí mismo? No lo sabemos. ¿Por qué o de dónde, mejor dicho, salen estos fondos? Tampoco tenemos idea. Sus señorías se van dando cuenta de que aquí tenemos situaciones de bifurcación de dinero por todos lados. Esto es un escape de gas. Y resulta de que no tenemos la información de qué había en la cuenta del señor Carrillo. Nada. El 27 de mayo del año 2013, como señalé, el señor Carrillo presta declaración. No solamente la cercanía de su formalización y del reportaje de CIPER Chile es importante, sino porque en esta declaración no señala haber realizado pago alguno de actividad de campaña de la señora Isasi. En esa declaración no señala tener una carpeta con boletas respecto de gastos de campaña pagados por él con dineros provenientes de Corpesca. En ese momento tampoco señala tener la carpeta.
que también señala supuestos pagos realizados por él. Tampoco se hace mención de los sobres. Él no indica absolutamente nada de lo que se le exhibió en la evidencia material 48, que sus señorías comprenderán que es algo difícil de no señalar, porque si yo digo, ¿sabe qué? Quiero contarles de que Corpesca financió a la señora Isasi a través mío por actividades de campaña y yo las pagué, bueno, eso es un tema muy difícil de olvidar. En esa declaración, y aquí me detengo un segundo, y por qué digo que es muy importante, en esa declaración no señala haber hecho depósitos a la cuenta corriente de la señora Isasi, provenientes de Corpesca. Esto es, ni los 2 depósitos de 1 millón, ni el depósito de 2 millones, ni ya olvidémonos de todo lo restante. No señaló en esa primera declaración de que él los hubiera realizado. Tampoco, por cierto, señala haber realizado depósitos a la cuenta corriente de la hija de la señora Isasi, o respecto de la señora Isasi, de la hija de la señora Isasi. Y esto es muy importante, magistrado, porque nuevamente tenemos un documento huérfano. Si el señor Carrillo no dice en su declaración de que él efectivamente tenga esos depósitos, si tenemos una planilla que no sabemos quién la hizo, si tenemos unos sobres que no están individualizados en la cadena, el número único de evidencia, la pregunta es ¿de dónde vienen? ¿Quién los entregó? ¿Quién entregó esos depósitos? Ya ni siquiera estamos en algo ultra básico de si la letra o no es de Carrillo, sino que ¿quién los entregó? Y termina este juicio y no tenemos idea quién los entregó. En la declaración de fecha 6 de junio del año 2013, el señor Carrillo nuevamente ratifica lo mismo de mayo. Es decir, todo lo que él no señaló respecto a los depósitos, no señaló tener documentos que evidencian algún pago, no señaló siquiera haber hecho pagos, no señala nada. No obstante, esta situación, que era a todas luces extraña, ni la policía ni la fiscalía le solicitan al señor Carrillo su teléfono para efectos de ser periciado, que causa bastante más sencilla, se podían haber solicitado, y si es que él no accedía, haber solicitado la autorización judicial correspondiente, para saber si existieron llamadas o conversaciones en esa época con la señora Isasi, con el señor Mujica, con Cristian Silva, con quien sea. Pero hay más. El 29 de agosto del 2014, el señor Giorgio Carrillo declaró ante el Servicio de Impuestos Internos. Toda vez que el Servicio de Impuestos Internos, al ver una situación irregular del señor Carrillo, ¿y cuál era la situación irregular del señor Carrillo? Que él aparecía recibiendo retenciones, pero no haciendo las declaraciones correspondientes. ¿Y qué es lo que dice Carrillo? No solamente respecto de las boletas que había entregado Corpesca, sino que de todas las boletas que tenía en ese periodo tributario. Esto es el periodo tributario del año 2009. Él dice, ¿sabe qué? Yo pensé de que quien me retenía tenía que hacer esa declaración, no yo. Estamos hablando de una persona que ya tenía iniciación de actividades, una persona que tenía boletas. De hecho, la primera boleta que le entregó Corpesca es la 56. O sea, no es una persona que no hubiera hecho nunca una declaración. ¿Qué escondía el señor Carrillo? ¿Por qué no quería de que efectivamente se supiera? ¿Por qué no hizo la declaración? Y esto, insisto, no guarda relación solamente con las 3 boletas de Corpesca. No hizo declaración respecto de nada. La prueba documental común 155, que es una impresión de correo electrónico enviado por Francisco Mujica a Campillay, es de especial importancia. Y le pido que al tribunal, si es que me excedo un segundo, yo sé que estoy cerca del término del tiempo, si me excedo un segundo, magistrado, le pido que me autorice. Les pido que el tribunal pueda observar en un momento esta prueba documental 155. Se ha hecho gárgaras de que la señora Isasi, a partir ya del año 2009, estaba a disposición de Corpesca, de que se le había comprado en verde para lo que venía a continuación.
¿Qué es lo que dice la prueba documental común 155? Que para variar no está copiada la señora Isasi. Es un correo entre Mujica y Campillay. ¿Por qué? Por el voto en contra de los intereses de Corpesca del senador Sabaj. Esto es en la Cámara de Diputados. Esto a propósito de un proyecto de ley de pesca, en lo cual no está imputada la señora Isasi. ¿Y qué es lo que le dice? Escuchen con atención. Es urgente conseguir un par de diputados nuestros en la comisión. ¿De qué comisión se está refiriendo? No en la comisión del Senado, porque ya se había votado en contra. Está hablando de la comisión de pesca de la Cámara de Diputados, porque con esa votación en contra, el proyecto de ley tenía que volver a la Cámara de Diputados. Estamos, señoría, el 19 de diciembre del año 2010. La señora Isasi, que había asumido la comisión de pesca en abril del año 2010. Ya se había efectuado este supuesto pago de Corpesca a Carrillo que había recibido supuestamente la señora Isasi. ¿Por qué era necesario conseguir un par de diputados nuestros en la comisión? Pero si ya no tenían a la señora Isasi, ¿no era ella la persona que supuestamente estaba a disposición, al servicio, era la mandataria, era la mandada respecto de Corpesca? Porque ella no tenía ninguna vinculación con Corpesca. Señoría, este correo lo explica. Necesitamos urgente conseguir un par de diputados nuestros en la comisión. Era de imperiosa necesidad en noviembre del año 2010. Eso demuestra que la señora Isasi jamás tuvo un acuerdo con Mujica, que jamás le solicitó a Carrillo entregar informes a cambio de boletas, que no se pagó una sola actividad de campaña por parte de Corpesca, que la señora Isasi usó sus fondos personales, más lo que le entregó su madre, más los créditos para costear su campaña. Ni Mujica ni Corpesca le entregaron un solo peso para su campaña en el año 2000. Con esto, magistrado, sé que estoy excedido en el tiempo, entiendo que le corresponde el receso. Perdón, sí, está sin audio, magistrado. Vamos a hacer el receso de media mañana, volvemos a las 11 horas. Señoría, sí. Ministerio Público, sí. Sí, señora fiscal, le escucho. Muchas gracias. Sí, señoría, la Fiscalía quisiera solicitar al tribunal si podría instruir a la defensa que está haciendo ahora uso de la palabra en el sentido de lo resuelto por el tribunal a la hora de indicarnos, ¿no es cierto?, las condiciones respecto del alegato de clausura, particularmente en relación con la cita de elementos de prueba, cuando se trate de cita de elementos de prueba documental, si por favor puede indicar la fecha en la cual dicho documento fue incorporado. Esta fue una decisión que adoptó el tribunal, que nosotros cumplimos los acusadores, también lo hizo la defensa del señor Orpiz, que precede la utilización de la palabra por las defensas al abogado señor Mardones, y el día de hoy ha sido profuso en la cita de elementos de prueba, sin indicar la fecha en que fueron incorporadas, lo que nos impide distinguir entre aquellos elementos que efectivamente fueron incorporados como prueba en juicio y aquellos otros elementos exógenos que están siendo utilizados también como parte de su argumentación. Por lo tanto, le pedimos al tribunal que pueda instruirlo en ese sentido. Vamos a tener presente, ¿Señoría? ahora vamos al receso y volvemos. Por ¿Señoría? favor, vamos al receso y cualquier punto lo tratamos a la vuelta del receso. Gracias, señoría. Necesito